Siento que a veces estamos muy acostumbrados a el tema del embarazo y el parto y como que es algo muy, digo, sí es algo muy natural, pero a veces lo tenemos como algo muy común y pues esto requiere de su tiempo, de sus cuidados, tiene sus riesgos, etcétera, etcétera. Y creo que es muy importante que conozcamos qué es lo que sucede durante el parto, independientemente del canal que sea, ya sea por parto o por cesárea, pero ¿qué es lo más ideal? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para tener una mejor cesárea, un mejor alumbramiento, un mejor parto? ¿Qué es lo mejor? Es más, ¿existe acaso el parto ideal? Eso es justamente lo que vamos a platicar en el episodio de hoy, así es que comenzamos. Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud. ¿Cómo están todos los que nos escuchan desde cualquier plataforma, desde cualquier dispositivo? ¿Cómo están todas las personas que nos ven a través de YouTube? Yo estoy muy contento, como todos los episodios, la verdad, muy emocionado por el tema que vamos a platicar el día de hoy. Estoy muy, muy contento porque, como les decía en la introducción, a veces hablar de embarazo y hablar de parto es como algo, pues, muy, como si no tuviera ninguna complicación más bien. Iba a decir preocupación, pero no, quiero decir complicación. Y realmente puede tenerla y realmente y tiene su chiste. Y es un momento, aparte de que es un momento muy bonito, también es un momento muy importante. Y para platicar sobre eso, hoy nos acompaña una vez más la doctora Eli Guerrero. Doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Yo estoy muy contento de que nos acompañes en este episodio, porque el tema del que vamos a platicar creo que es un tema en el que desde luego eres especialista, porque la doctora Eli Guerrero es ginecóloga y es obstetra aquí en el Hospital Ángeles del Pedregal. Y creo que hablar ya del momento del parto, en otro episodio pudimos platicar sobre el antes y el después. Ahora vamos a hablar del momento del parto y creo que hay varias dudas. Creo que los pacientes me han platicado sobre varias dudas en relación a esto y me gustaría que platicáramos sobre ello. ¿Te parece? Sí, es un tema, pues, o sea, muy importante y creo que aparte ahora está como muy, pues, no sé si llamarlo de moda, Ok, ¿no? Porque cada vez hay más modos o corrientes o sí, claro. situaciones que se pueden dar alrededor del nacimiento. Vamos a llamarle nacimiento por no especificar, ¿no? Que el término correcto es parto, Claro. no nada más el parto es vaginal. O sea, el parto puede ser vía vaginal o vía abdominal, que es la cesárea. Ok, Nosotros, o la mayoría llama, ¿no? Entiende como por parto vía vaginal y cesárea la vía abdominal. Pero sí sería como el término ideal. Lo que mencionabas como en tu introducción de ¿existe el parto ideal? Es una muy buena pregunta. No sé si exista el parto ideal para un común denominador de mujeres o de parejas o de mamás o de papás, pero sí creo que exista el parto ideal para cada paciente, ok, para cada mujer embarazada, que creo que es a lo que es a donde se debe de llegar, ¿no? O sea, el parto ideal para mí no va a ser el parto ideal para mi hermana, para mi vecina, para mi prima, para mi amiga, no. ¿Por qué? Porque cada una tiene necesidades, personalidad diferente, un embarazo diferente, complicaciones o factores de riesgo diferentes que también son los que nos van a ir guiando hacia dónde se va, como hacia qué lado se va a ir nuestro nacimiento, nuestra resolución del embarazo. Entonces, sí, o sea, más bien sí podríamos decir que sí, sí existe el parto ideal, pero pero para mí, o sea, para exactamente. mí como papá o para ella como mamá, cada quien su parto ideal, ¿cierto? Ujú, así es. Y me pareció, porque si te das cuenta, a mí de pronto se me trababa y como que decía yo, diré parto, diré cesárea, diré nacimiento. Creo que nacimiento es una forma de que podemos decirlo para que todos nos entendamos y de ahí lo tengamos listo, pero es muy importante esta observación que haces, el nombre correcto es parto, independientemente si es vaginal, que es el que conocemos como parto, o si es abdominal, que es por cesárea. Ujú. Las principales diferencias de estos dos procedimientos son esas, ¿cierto? Que uno es por vía vaginal, que es el que le llamamos parto normal,
Sí, Y también normal. sí, normal, Mm, como si la cesárea fuera anormal. anormal, Y exactamente. el otro es la cesárea, donde hacen una incisión en el abdomen y sacan al bebé, ¿no? Esas serían como las principales diferencias. Pero, ¿qué determina que una mamá tenga un parto normal o una cesárea? Yo sé que es algo muy particular, como siempre lo hemos dicho aquí, no podemos generalizar a todos los pacientes, pero ¿cuáles serían las principales causas por las que una mamá tiene un parto o una cesárea? Bueno, yo como lo veo es, para empezar, uno es qué quiere la mamá, Ok. ¿no? Se vale escoger. Claro, Ok, o ok, por lo menos conmigo sí. ok. O sea, ¿no? O sea, existen cesáreas selectivas, existen, bueno, partos selectivos, por así decirlo. Entonces, lo primero es, a ver, como mamá, ¿qué quieres, no? Habrá quien llegue ahora y te diga, Eli, yo quiero, y a veces hasta entran como con pena, es que yo quiero una cesárea. Y no Sí, saben hasta claro. así decirlo con, a ver, no pasa nada, aquí nadie te va a juzgar, hay algo que se llama cesárea electiva, la hacemos y todos felices. No, yo quiero un parto, perfecto. Entonces, ya cuando entramos en yo quiero un parto, o sea, sí quiero un parto vía vaginal, ahí ya es donde se van a involucrar los diferentes factores o antecedentes que tengamos durante el embarazo. Lo primero es, si la, o sea, hay algunos, no muchos, pero hay ciertos padecimientos de la mamá que pueden contraindicar tener un parto. Son muy pocos, pero en algunas o sea, pacientes, mamás con enfermedades cardíacas, está prohibido tener un parto por el esfuerzo que genera el estar en trabajo de parto, el pujar, no pueden. Entonces, o sea, a veces ahí serían enfermedades cardíacas, algunas alteraciones a nivel óseo, mujeres que tienen fractura previas de cadera, de columna, se tendría que valorar como a qué nivel, de pelvis, no las puede someter a un trabajo de parto. Ok. Entonces, primero se ven como los antecedentes, que es lo que yo les digo, vamos a ir desmenuzando. Y esto es un poco lo que también se llama ahora que durante el embarazo, crear un plan de parto. Ok. O sea, el sentarnos, ya te revisé, ya todo, pero ahora nos vamos a sentar a planear cómo van a ser este bebé, ¿no? O Ok. sea, bueno, lo podemos planear y a Sí, veces sí, sale sí. cualquier otra cosa, pero, o sea, no es donde, a ver, yo quiero un parto perfecto, ¿no? ¿Y en dónde lo quieres? No, pues en este hospital, en tal, porque me gusta, ¿no? Las instalaciones, lo que sea, o sea, ok, perfecto. Entonces ya tenemos el lugar, ya tenemos cómo lo vamos a hacer y un poco ir viendo, a ver, perfecto, tú no tienes ningún antecedente ni ninguna contraindicación para poder tener un parto, vamos. Lo siguiente va a ser, ya va a ser como, ahora sí que las contraindicaciones que pueda presentar el bebé, el producto. Un bebé que está sentado, una Ujú. presentación pélvica, nosotros le llamamos, o sentado, no, lo ideal no es tenerlo vía vaginal. Un embarazo múltiple, habrá quien se atienda a partos gemelares con sus riesgos, pero bueno, tampoco, no, y ahí es donde valorar ¿no? el riesgo, el riesgo-beneficio. Entonces, pues un embarazo múltiple, tampoco entonces somos candidatas a un parto vía vaginal. Entonces, ya pasar como de las características maternas a las características fetales antes de llegar al momento del trabajo de parto. Que si desde ahí alguna de estas características nos va a determinar el tenernos que ir por la otra vía. O continuamos, como les digo, o vamos en el mismo camino. Entonces, seguimos en el mismo camino, palomitas a todo, vamos súper bien. Ya es llegar a planear y sentarte también con la paciente a cómo vamos a tener este trabajo de parto, ¿no? Porque generalmente es también lo que más miedo les da. O sea, ¿cómo voy a saber yo que ya estoy en trabajo de parto? ¿A dónde voy a correr? ¿No? O sea, se imaginan la escena de película donde de repente de la nada va a ser ya ¡ay! Ujú. Gritos y Y el van a esposo ser en el taxi, bebé. no va a saber a dónde correr y se rompe la fuente y, ¿no? Les digo, todo un show. Entonces, un poco explicarles como qué es lo que van a esperar, en qué momento también, que yo es lo que les digo, me van a contactar a mí para que yo vaya apoyándolos y guiándolos. Y también a dónde, te digo, yo soy mucho de como entender lo que ellas quieren, que ese es el hacer el plan de parto. Hay quien te dirá, Eli, si yo empiezo con contracciones, o sea, yo no quiero sentir nada de dolor.
Y se vale. Y se vale totalmente. Eso que les digo, Sí. aquí es, o sea, tú eres la que va a parir, Por ¿no? favor, normalicemos la cesárea, se lo suplico. O sea, con este nuevo pensamiento que tenemos ahora, donde la mujer tiene este derecho a decir, no quiero sentir dolor, o sea, sí me estoy arriesgando por tener una maternidad. Ahora con todo el tema de maternidad responsable, con todo esto que se ha ido modificando cultural y socialmente, oye, a mí no me gusta, a mí yo soy muy alejado del dolor, no soy una persona que sea adicta al dolor y que yo diga, me encantaría operarme para poder sentir dolor no, siempre andamos como huyendo un poco como de la incomodidad, del dolor. Yo me acuerdo que yo escuchaba pláticas entre mis tías y mi mamá y hablaban como, no, no, es que ella es bien valiente porque, y aparte es Claro. bien fuerte porque ella sí tuvo a su hijo por parto natural o por parto normal, ¿no? Como lo conocemos. Oigan, si existe la posibilidad y sin riesgo, si acompañado por un buen médico, etcétera, por favor, entiendan que no las pueden juzgar porque ustedes decidan, yo quiero tener una cesárea y no quiero sentir dolor. Y pueden tener un parto y no sentir dolor, que Esa era mi también siguiente pregunta. esa es otra opción. O sea, yo puedo tener un parto vaginal y decidir ponerme una, se llama analgesia obstétrica, Ok, ¿no? Entonces, donde, o sea, sí siga teniendo contracciones, pero que no me duelan y que no los sufra. Hay, como tú dices, hay mujeres, bueno, hombres en general, personas que tienen un umbral del dolor muy, muy grande, muy amplio, y que no, o que les moleste, pero que sea una incomodidad, que no sea un dolor intenso claro. y que toleren mucho. Entonces, yo lo que les explico es eso, a ver, si hay reglas, ¿no? En donde la analgesia para el parto se debe de poner pasando los 3-4 centímetros de dilatación. Pero si tú estás sufriendo desde los 2 centímetros, la podemos poner. Si modificamos ciertas estadísticas y a lo mejor se nos va a hacer un poquito más largo el trabajo de parto, o sea, pero por eso te hablaba al principio como de, ¿no? El parto ideal es el parto ideal para cada mujer, en donde la que no quiere sentir dolor, no lo va a sentir. La que sí lo quiere sentir, lo va a sentir. La que quiere estar el mayor trabajo el mayor parte del tiempo del trabajo de parto en su casa, mientras se pueda, va a estar en su casa. La que no, la que ya quiere estar atendida en un hospital o quiere estar en un hospital, pero sin a lo que le llaman ahora como invasiones médicas, que es el poner un suero, el poner oxitocina, el poner anestesia. Son, lo que yo les voy diciendo, son decisiones, o sea, yo te ofrezco como todo esto, ¿no? Podemos hacer todo esto durante tu trabajo de parto, siempre con, o sea, o sea, la prioridad va a ser que mamá y bebé estén bien, Ok, ¿no? Eso sí, o sea, yo por lo pronto en particular sí se los aclaro. En el momento en el que yo vea que ya mamá no está bien o que bebé no está bien, tomamos, o sea, las platicamos también, pero ya tomamos otras decisiones. claro. Y es un poco eso, o sea, el parto ideal es el parto con nacimiento que cada quien quiera. Ok. O sea, estamos súper influenciados por lo que tú decías, o sea, por la sociedad, por la familia, por, ¿no? Ay, qué valiente la que los tuvo sin anestesia. Ujú, O no, ella está hecha para ser mamá porque tuvo 5 partos. Ay, la que tiene 2 cesáreas no estaba hecha para ser mamá. exacto. También estaba hecha para ser mamá. O sea, sí creo que estamos como muy, todavía a pesar de toda esta revolución en cuanto a los derechos de la mujer y, o sea, ¿no? Esta parte como de, pues no feministas, pero, o sea, sí sigue siendo todavía esa carga, De poder decidir cómo quieres tu procedimiento, ¿no? Cómo quieres pero que nazca sigue tu habiendo bebé. una carga Claro. por parte de la sociedad y de las familias muy, muy, pues bastante pesada, que sí les afecta, porque, o Sí. sea, yo lo veo, está la embarazada y hay algunas que llegan aturdidas. Es que si lo voy a tener en este hospital, que si no lo voy a tener en agua, que si no lo voy a tener un parto vertical, que si me van a poner oxitocina, que si me vas a no sé qué, que si me vas a hacer episiotomía. A ver, ¿por qué te está preocupando todo eso? No, porque mi hermana o no lo tuvo y estuvo perfecta, o sí lo tuvo y le fue fatal, o fulanita, la vecina, dice que es malo, O bien TikTok, ¿no? También las redes sociales. también, o sea, ahorita hay muchísima información Sí. y con lo médico creo que, híjole, ahí los que generan contenido, generamos contenido Sí. médico, hay que tener si cualquier, o sea, persona que genere contenido debe de tener muchísimo cuidado con lo que genera o lo que dice,
cuando hablamos de aspectos médicos, el triple. Sí, claro. El triple porque aparte impacta, o sea, sí ya, ¿no? O sea, todo eso es real. A mí me impresionó, yo tengo súper grabado una vez haciendo, creo que mi residencia, la especialidad, pasaron una paciente a parto, había estado en trabajo de parto, y la familia desde la puerta, ¿no? Viéndola, ay, ay, va a pasar, y una, supongo, no me acuerdo, era si la mamá o la abuela le gritaba, por fin te vas a convertir en mujer. Ay, no. ¿No? O sea, esto te estoy hablando hace 10 años. Sí, sí, sí. O sea, tampoco Tampoco hace estamos hablando de la 50, revolución, sí. claro. Dije, yo así de, ¿qué? ¿Cómo? O sea, ¿de verdad lo creen? Dije, y lo peor es que a esta, si era una mamá, una paciente joven, no adolescente, pero pues una mamá joven, dije, lo ha de creer. Sí. Que su vida, ¿no? Tu vida va a empezar, le gritaba. O sea, pues Sí, creencias de cada quien, de cada quien. pero es cierto, y estamos hablando de hace 10 años y estamos hablando de que también eso todavía continúa y que eso puede estar influyendo bastante, bastante a las mujeres. Doctora, ¿duele más uno que otro, o sea, hablando entre parto y cesárea? O sea, vamos a ser muy sinceros. Sí, digamos que el trabajo de parto puede llegar a ser el mismo si es vía vaginal o cesárea, ¿no? O sea, el las contracciones, la dilatación, todo eso. Si tú tienes una cesárea electiva, o sea, donde va a ser una cesárea desde un principio, o no electiva, pero por una indicación que desde antes ya no puedes tener un trabajo de parto, pues te vas a ahorrar esta parte, ¿no? Vas a evitar esta parte de contracciones y el trabajo de parto. Si es algo que es muy, muy, o sea, que es real y que, ¿no? Un parto vía vaginal es más rápida la recuperación, sí, totalmente. ¿Es menos dolorosa? Pues sí, porque al fin y al cabo la cesárea es una cirugía mayor. O sea, sí incidimos abdomen, entramos a cavidad, abrimos todas las capas de la piel hasta cavidad abdominal, se hace una incisión en el útero, se extrae el bebé y se vuelve a cerrar todo eso. Pero sí es una cirugía mayor, es como si te hicieran una apendicectomía, no sé, o sea, Sí, una cirugía igual, abierta. sí, una cirugía abierta, exactamente. Entonces, la recuperación sí es más tardada en ese mismo periodo, o sea, en esa misma ventana que hablábamos en el otro episodio de cuarentena y puerperio, se da, ¿no? En las dos situaciones. Ok. Que una sea más incómoda y molesta, sí, en cuanto a postura, sí, traes una herida, en abdomen, en libertad de movimientos, sí puede ser. Normalmente hasta la paciente que tiene una cesárea se queda un día más hospitalizada que la que tiene un parto vía vaginal, porque amerita un poquito más de cuidados o de reposo, eso sí. O sea, en eso sí no lo podemos diferenciar, ¿no? Como tú mencionabas, hay cada cuerpo, cada mujer, cada embarazo, cada nacimiento es diferente. Habrá quien le va perfecto en una cesárea y habrá quien le va o sea, fatal en un parto. Ujú. Entonces, no hay una regla, pero sí, o sea, científica y médicamente sí. Sí es más tardada una recuperación de una cesárea y sí es más, no le llamaría dolorosa, molesta, incómoda. Ujú. O sea, el puerperio post cesárea que el puerperio post parto. Ok. Eso sí. Para el bebé, supongamos que todo está bien, ¿no? Entonces, mi esposa y yo fuimos a consulta contigo y entonces todo está perfecto y nos dices, pues ustedes elijan, ¿no? Yo sé y yo sí dejaría esa decisión, por supuesto, que a mi esposa, porque pues ella es la que va a sufrir más, etcétera, Que ese ¿no? es también otro tema, ¿eh? Ya sé, Hay quien, o sea, que si ellos sí dices, mejor no digo nada, porque sí es tan, sí, yo o sé. sea, Y yo se lo dejaría a ella, pero supongamos que me pregunta y así empezamos a decidir, ¿no? ¿Qué será mejor? Estoy seguro que incluso ella pensaría en el bebé y diría como, ¿qué es mejor para el bebé? Yo te pregunto, ¿existe evidencia que diga, es mucho mejor para un recién nacido, para un bebé, para una persona, nacer por parto vaginal porque o sea, es que desde que le llamamos parto natural, nosotros ujú. creemos que eso es lo mejor para el bebé porque no está sometido al trauma de la cesárea, porque es algo que culturalmente nosotros le hemos dado a la cesárea, la hemos ido como satanizando un poco. ¿Realmente existe evidencia que diga, no, es mucho más saludable para el bebé y para la mamá uno que otro? Sí, sí hay, sí tienen pros y tienen contras, sí los hay, y sí dependen mucho o sea, de la situación del bebé y de las condiciones del bebé. En un traba un Hay estudios donde se ve que el trabajo de parto hace que
el hecho de estar con cierto tiempo con contracciones estimula un poco la respiración y mejora la respuesta respiratoria al nacer Ok. de los bebés que están en trabajo, no tanto por la vía vaginal, sino que estuvieron en trabajo de parto. Ujú. O sea, ¿no? Eso es importante. Hay otros, no hay muchos, pero ahorita recientemente hay como estudios en cuanto a todo lo que es o sea, de la microbiota vaginal, el paso del bebé como por la microbiota vaginal. Todavía no llegan no hay grandes estudios, Ok. pero en donde a lo mejor da un plus en cuanto a sistema inmune Al bebé. al bebé. Ok. Ajá, sí, al bebé. Pero no por esto significa que o sea, más lo que les digo, a ver, estos son pluses a lo mejor del parto, pero no significa que la interrupción vía abdominal, el bebé va a nacer con un problema respiratorio, Exacto. ¿no? O el bebé va a tener bajas defensas. No, o sea, no son condicionantes. Te digo, son estudios que se van viendo y que sí hay cosas que mejoran o que si se da la situación idónea, pues va a tener ciertas beneficios el bebé, ¿no? Y la mamá, de lo que hablábamos anteriormente en cuanto a recuperación y movilidad y sentirse mucho mejor en un corto tiempo, pero no por esto significa que es peor o está mal la cesárea. Y también tiene sus contras el parto, ¿no? O sea, aquí la cuestión es igual, lo que yo les digo, como, okey, o sea, vamos a tener un parto, pero en un lugar, en un hospital, en donde si algo está mal, inmediatamente tengamos las condiciones y el equipo Para cambiar de para decisión. cambiar de decisión. Ok. Ujú. De acuerdo. O sea, que eso es lo más importante, porque también hay que quiere un parto en casa. Sí, claro. O sea, entonces, y el cómo se vaya a dar el parto va a ser mucho lo que te decía, el plan de parto, el si lo quiero psicoprofiláctico, si quiero que me pongan oxitocina o no, si quiero, a lo mejor estar activa durante el trabajo de parto, estar teniendo movimientos, no, yo quiero estar, ¿no? Descansando, si quiero o no analgesia o anestesia obstétrica. Todo esto, dependiendo de las condiciones maternas y fetales, yo por lo pronto lo platicamos con la mamá y si se puede, adelante. Pero también planearlo desde antes, Ok. para que justamente no se sientan invadidas en ese momento. Ok. O sea, llegan, me ponen, me hicieron tal y yo no dije nada. Por eso se debe, antes de platicarlo, hacer o sea, lo que se llama, te digo, plan de parto, para que cuando se dé ese día, ese escenario, todos sepamos un poco lo que va a pasar, hasta Ok. con el bebé. Yo a mis pacientes les digo que vayan a ver a la pediatra. Yo trabajo con una neonatóloga, que es quien recibe a mis bebés, y los mando antes también a una consulta, ella le llama consulta prenatal, ¿no? Para que se conozcan, para que platiquen, para que también toda esta cuestión, que es otro de los, creo, aspectos del parto ideal, ¿no? O sea, nace el bebé y ¿qué pasa después? Ujú. No, ni lo vi, no me lo acercaron, no, o sea, el apego inmediato, el inmediatamente, intentar, dar, o sea, amamantar, hay muchas, ¿no? O sea, el pensamiento tardío del cordón, pero todas estas cosas es lo mismo, se platica, se conoce a la pediatra, sí, a ver, a mí me dan al bebé inmediatamente, nada más, ahora sí que reviso lo básico, ¿no? Que respire, que esté bien su frecuencia cardíaca y te lo paso, Ujú. ¿no? Y ya está contigo, y están en apego, y están cierto tiempo, y hasta que todos salgamos de la sala ya ¿no? Los vuelven a separar, pero todo esto es lo que se debe de planificar desde antes, de platicar, de la mamá decir, yo quiero o he soñado con esto y esto, o he leído, he visto, me han contado esto y esto, porque también a veces creo que es lo que les digo, tienen un poco como muy idealizado el parto. Y Ujú. cuando realmente ya están ellas en ese escenario, no, ¿cómo? A mí no me dijeron que realmente era así. Pues sí. Entonces, o sea, para que no la sorprenda, Ok, ok. decir, ya tengo esto y sí, lo vamos a hacer lo más apegado o lo súper apegado a tu escenario ideal, por llamarle así, o parto ideal, pero platicándolo y estando todos en la misma sintonía. O cesárea, también ahora hay cesáreas, que es lo del parto humanizado, o una cesárea humanizada.
en donde ya no se pone la división completa para que la mamá no vea nada. O sea, si ella quiere, puede estar como que medio viendo un poco. Sí, al salir el bebé es lo mismo con la pediatra, o sea, no por ser parto cesárea no se lo van a pegar inmediatamente, va inmediatamente a intentar darle de comer, o sea, se pueden hacer toda esa misma rutina y técnicas, sea vaginal o sea cesárea. Ok, de acuerdo. Hace rato mencionabas la palabra episiotomía en el tema Ujú, del parto ujú. natural. ¿Qué es y siempre se debe hacer? No siempre se hace. La episiotomía es un corte que se hace en la zona del periné. El periné es como justo el pedacito de piel que queda entre la vagina y el ano, Ok, ¿no? Ese es el periné. Y la episiotomía va en esa zona. ¿Por qué? Porque extiende el tamaño de la vagina, de la salida de la vagina, salida o entrada de la vagina. O sea, nos lo hace más grande, se amplía. ok, Ujú. Depende mucho del tamaño del periné, de la elasticidad de la vagina, quien sí necesite una episiotomía y quien no la necesite. También depende del número de partos ok. que lleven. O sea, la mamá que lleva 2, 3 partos generalmente no necesita una episiotomía. Y hay mujeres en el primer parto que tampoco la necesitan. Y se empezó a hacer ese corte porque, o sea, total, no mucho, mucho, mucho tiempo antes, pues, al tener el parto vía vaginal, como en las mujeres que no había esa completa elasticidad, había desgarros. Claro, Entonces, mejor hacer un corte dirigido y bien hecho que 4 o 5 desgarros en diferentes zonas, ok, pero se tiene que valorar. Y eso se valora en el momento. ok. Tampoco lo podemos. Sí podemos un poco revisar y ver, pero se valora en el momento y platicarlo también. Si es necesario, te la hago, si no, no. ¿Y cómo es? Y entonces, ¿no? Y también qué cuidados después y, o sea, creo que eso es lo más importante de un parto ideal. O sea, tener la información, tener toda la información para poder tomar la decisión correcta, y que esa decisión sea tanto lo mejor para el binomio, o sea, para mamá y bebé, pero que también incluya los deseos de la mamá. Claro. Sí, o sea, que sea un tema saludable, pero también de tener lo que yo soñé, ¿no? Lo que yo he visto, Ujú. lo que porque sí, mencionaste los partos, psicoprofilácticos, Ajá, pero también están los que son en casa, pero también sí, están los que son bajo el agua, sí, pero también están los verticales, ¿no? Que son al final, pueden ser creencias, no sé qué tanta evidencia honestamente haya, porque lo que yo sé es que las mamás escuchan, ven de pronto que tiene ventajas, ¿no? Hacerlo de esa manera, pero la verdad es que desconozco qué tanta evidencia haya realmente de las ventajas, pero supongo que se pueden hacer y la mamá se siente más relajada bajo esa circunstancia, pues supongo que se pueden hacer. ¿Tú has hecho de esos? el parto psicoprofiláctico es un parto, pues, o sea, el que todos conocemos, Ok, ¿no? Un parto vía vaginal, pero en donde no hay estas medidas de apoyo o invasivas, si así lo quieren llamar, que yo no creo que sean invasivas, ujú, de poner un suero, o sea, tener una vena permeable, de utilizar oxitocina o de utilizar analgesia, o sea, eso se omite, ¿no? ok, Entonces, se tiene un trabajo de parto totalmente psicoprofiláctico, que es manejar el dolor y las contracciones solamente con ejercicios, con respiraciones, con algún tipo de meditación, con música, música, esencias, ¿no? Cambios también en la luz, en el sonido, y con eso lograr controlar el dolor y llevar toda la labor de parto, ok. ¿no? Sin las otras medidas. Digamos que no hay tantos cambios, ¿no? Es como lo de siempre, excepto por lo que le llaman invasivo en la parte médica, ¿no? Exactamente. O sea, el utilizar oxitocina, el utilizar una anestesia, Okey, todas estas cosas. Eso es un parto psicoprofiláctico, pero se okey. tiene en un hospital, ¿no? Okey, okey. Igual, si algo llegara a pasar, porque vamos, pues, por supuesto que se va a hacer todo lo posible porque la mamá esté bien, ¿no? La mamá y el bebé. Y esté contenta, digamos, con lo que va a suceder, Ujú. pero se va siempre a buscar más el que, pues, estén bien. El beneficio, Sí, claro, claro, sí, sí, que sí, estén sí, sí. saludables.
Entonces, si algo sucede, inmediatamente se puede recurrir a la oxitocina, la anestesia, la vía permeable, etcétera, ¿no? Ujú. Tú has estado en ese tipo de Sí, partos. sí, sí. ¿Eso también se hace en casa? O sea, también es como, lo quiero así, pero en casa. Pueden llevar una parte de ese trabajo de parto en casa y a Ah, veces se okey. acompañan de, o sea, de doulas, de, ¿no? Mujeres que las acompañan en este trabajo de parto, que son justamente quienes les enseñan estas técnicas de respiración, de control del Okey. dolor, y sí pueden llevar cierto, yo les digo, a ver si eh, cierto periodo del trabajo de parto en casa y ya en cierto punto, que ahí es donde me dicen, ¿hasta qué punto tú vas a hacer la referencia? ¿No? O sea, tampoco voy a dejar que estés 8, 10 horas de trabajo de parto intenso y a franco en tu casa porque en algún punto te tendrá que revisar. Ujú. Pero puedes venir al consultorio, te reviso y, oye, no, todavía aguanto y todavía tienes 2 centímetros de dilatación. Regresa a tu casa, camina, báñate, pero ya escuchamos el latido del bebé, vimos que todo está normal, te revisé, los 2 están bien, podemos continuar con esto. A veces, no, yo ya estoy incómoda, o sea, le digo, es como, yo es lo que les trato de explicar. O sea, sí podemos seguir un guión, pero no es el único. O sea, tenemos como estas guías, pero nos vamos a ir guiando por cómo te vayas sintiendo, porque yo te puedo decir, te vas a quedar en tu casa hasta que tengas 6 centímetros 7 de dilatación. Y a lo mejor en 4 centímetros tienes muchísimo dolor. Pues no pasa nada. Te Te vas al vas al hospital. hospital, ¿no? Buscamos al anestesiólogo, le hablamos, te pone una analgesia obstétrica y continúas disfrutando perfectamente tu trabajo de parto, pero ya no en tu habitación, sino en la habitación, no en tu recámara, sino en la habitación de la Del sala. hospital. Generalmente no es la habitación como tal, sino Ah, hay sí. salas especiales de labor en los hospitales, que es donde se lleva a cabo el trabajo de parto. Okey. Perdón, me estabas hablando del parto psicoprofiláctico, pero ibas a Es hablar de este los otros. estilo, ajá. Ujú. El parto vertical es ahora sí, la posición en la que generalmente el parto se atiende en la posición que conocemos como ginecológica, o Ajá. sea, la mamá acostada, con las piernas, Elevadas. elevadas un poco y así. El parto vertical es ya en ese momento, en el momento de que van a nacer, en lugar de estar recostada la mamá, está en una posición vertical. De pie. Puede ser de pie, puede ser sentada, hay sillas o sillones o Ah, banquitos, okey, 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 y okey. entonces puede estar recargada en eso. Para tener un parto vertical debes de, o sea, aquí no todos los hospitales tienen esto, o sea, más bien en todo México, no todos los hospitales tienen estos, Estas equipos, sillas, ajá. sillas especiales para tener un parto vertical, pero Okey, nada más cambia la posición al okey. ser un parto vertical. Y no existe ningún riesgo adicional ni ¿Mm? ¿no? Puede suceder y no hay problema. Bueno, sí puede suceder, pero al ellas estar de pie, o sea, la anestesia no puede ser tan Ah, fuerte claro. porque las No piernas se podrían deben sostener, exactamente. porque la analgesia, ¿cómo le llaman? Analgesia obstétrica, Analgesia es quitar el dolor, ajá. es como de la parte de abajo, ¿estamos de acuerdo? Como Sí, de la cintura para abajo. es una anestesia local, Ajá. o sea, nada más de la cintura para Y abajo eso para quitar las contracciones. debilita como o sea, Ajá. podrían no estar fuertes. Dependiendo la dosis, ahí Okey, también va, o sea, ¿no? A lo okey, mejor si inhiben todo el dolor, pues sí se va a perder ya un poquito la fuerza en las piernas y no okey, podrían estar paradas, pero sí tienen la fuerza como para pujar okey. y Mm, sentir todo. Entonces, okey, también eso va dependiendo de la dosis que el anestesiólogo maneje. okey. Hay, ahora, bueno, lo llaman como walking epidural, que es la anestesia que se pone, el bloqueo que se pone, pero la paciente sigue Puede deambular. caminando, Okey. sigue, pero sin que le duela. Guau. No, pues Ujú, está padre porque sí, sí, hace poco hubo una, noticia muy sonada de, una figura pública del norte que, tuvo a su bebé, ujú. y que estaba muy bien, se veía súper sonriente, se veía, nada le pasaba, ¿no? Y estamos acostumbrados a esta imagen de la mujer, gritando sin poder más y pujando para que el bebé nazca, y no tiene que ser así forzosamente, ¿no? También está esta otra opción y está padre, Sí, está muy padre. seguramente tienen una muy buena anestesia, ¿no? Claro, Y, o sea, y es el punto, que es lo que yo les digo. Su parte ideal es en el que lo disfruten. sí. Sí, no tiene que ser algo que se padezca forzosamente. O sea, no lo tienen por qué sufrir,
tampoco tienen que cubrir con las expectativas de nadie más que las de ellas. Y, y es un momento que van a recordar siempre y que entonces lo tienen que disfrutar. Hay quien llega y me dice: "Oye, Eli, ¿entonces puedo poner música?". Por supuesto, ¿y te puedo mandar el playlist? Sí, y entramos y no, playlist, listo, o sea, que las canciones que quieren, o sea, lo que esté como dentro de nuestras Posibilidades. posibilidades, Claro. pues se les hace para crear pues un ambiente súper bonito, ideal y en donde la mamá esté contenta, el papá también, y se vuelva ese escenario, ese parto ideal. Doctora, ¿y el parto en agua? ¿Has estado en alguno que sea parto en agua? Yo No, no no los tengo has. parto, no. Pero, ¿y cuál es tu opinión? O sea, ¿está bien? Ah, ¿no hay problema? ¿Hay riesgos o algo Sí así? existen riesgos. Okey. Aquí son muy contados los lugares donde hay Ah, partos okey. en agua. Sí hay hospitales donde tienen las tinas para recibirlos. Debes de tener una certificación, Okey. todavía no nada más ser obstetra, sino tener la certificación para la atención del parto en agua. Eso es muy importante para los pacientes. No hagamos procedimientos donde no estamos seguros que quien nos va a atender lo puede realmente hacer. No toda es la experiencia, también son los conocimientos también. Y qué padre, doctora, qué bueno que Y nos lo están en el aclaras. lugar indicado. No es un parto en agua, lo tengo en mi tina. Ujú. Okey. O sea, lo tengo en un hospital que está adaptado, que tiene una tina especial para eso, que igual, si llegara a haber una complicación, inmediatamente lo pueden resolver. Si no me voy a la alberca olímpica Ujú. o Sí, al mi balneario y a tina. tenerlo. O Sí, sea, claro. Okey, de acuerdo, de acuerdo. ujú. Doctora, pues yo creo que me he quedado, la verdad sí me quedo con varias dudas, pero también hay que ir cerrando, pero se me aclararon muchísimas y yo también creo que has tocado los puntos más importantes de las que muchas veces las pacientes tienen duda qué va a pasar en el momento del parto y cómo puedo hacer para que mi parto sea ideal, ¿no? Y como que resolver estas dudas, a mí me ha quedado muy, muy claro. No sé si a ti te gustaría agregar algo más en relación a esto. No, creo que aquí como que el punto clave es eso, es lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, el parto, el nacimiento ideal va a ser el que cada mujer quiera. Platíquenlo con su ginecólogo, ginecóloga, o sea, desde antes, no ya que empezaron con contracciones, o sea, organícenlo, a ver, yo tengo entendido esto, yo pienso esto, yo creo esto, que él les diga, no, a ver, las cosas no son así, o sí se pueden dar así, para que estén en la misma sintonía, que creo que eso es lo más importante, o sea, que en esta relación médico-paciente exista esa comunicación y si lo platican desde antes, están en el mismo canal en el momento en el que suceda. Claro, Y lo que mencionabas también, o sea, el otro punto es cualquier nacimiento, de la manera que sea, es valioso, o sea, debe de ser respetado y es único. Entonces, que no se sientan juzgadas y es igual de valioso y de valiente y de con el mismo esfuerzo quien decidió tener una cesárea por gustos o una cesárea electiva, programada tal día a cierta hora, como quien decidió tener un trabajo de parto de 10 12 horas y tuvo un parto vía vaginal sin anestesia. Las 2 son es mujeres valientes, mamás, supermamás, y las 2 merecen el respeto de todo el mundo. de acuerdo. Sí, doctora, estoy contigo. Sí, creo que es algo muy importante que debemos de tener todos claro. Ambos tienen el mismo valor y ya nos dijo la doctora cuáles son los riesgos que puede tener uno u otro, pero realmente no son riesgos significativos. Es muy importante que en sus consultas todo esto quede claro, que tengan la mejor comunicación con su ginecólogo para que él les vaya marcando qué es lo mejor, tanto para ustedes como para su bebé, y que de ahí ustedes puedan ir tomando las mejores decisiones. Porque de pronto los pacientes, a mí me pasa mucho, que las pacientes me dicen, no, es que todos los ginecólogos siempre quieren hacer cesáreas porque es más caro. Y entonces me cobran más porque No, es más. no paran. Bueno, no puedo hablar por todos los Claro, ginecólogos. Yo en mi caso es lo mismo un parto o una cesárea. en O sea, costo. en costo, Sí, sí. No voy a cobrar más por uno o por el otro. O se cobra el nacimiento, por así decirlo, ajá, ¿no? ajá. Como lo resolvamos, pero se cobra el nacimiento, no tiene otro costo. Y ahorita que mencionabas los riesgos, es bien importante aclarar eso, que los riesgos pueden llegar a ser hasta los mismos. O sea, en el parto Ujú, en la cesárea tenemos un riesgo de un sangrado, de una hemorragia obstétrica, tenemos un riesgo de una infección,
tenemos un riesgo de daño a algún órgano anexo. No los mismos, pero, o sea, se puede dar. Preeclampsia puede dar después si tuviste parto o si tuviste cesárea. O sea, en la mayoría, ¿no? Sí conlleva más porque es como lo mencionamos, una cirugía mayor la cesárea, pero pues el parto también tiene sus riesgos. De acuerdo, doctora. Me parece muy buen punto reafirmarlo para que lo podamos tener claro todos, que ambos tienen riesgos y qué padre que podamos decidir, que las mujeres puedan decidir cómo quieren tener a sus bebés, tengan mucha comunicación con sus ginecólogos, porque eso es sumamente importante, estén bien informados, pero desde luego informados por sus ginecólogos, no dejarnos llevar por todo lo que dicen las redes, por todo lo que nosotros estamos escuchando. Si quieren información verídica, información de un profesional, también te pueden seguir en redes sociales, doctora. Por supuesto, en Instagram, en Facebook, como doctora DRA, Eli Guerrero, Eli es con doble L y Y. Ahí están las redes sociales de la doctora Eli Guerrero. Ella sube bastante contenido que estoy seguro que si tú quieres ser mamá o estás embarazada y tienes ahí algunas dudas, ahí vas a encontrar información, pero aparte, ahí en los perfiles de la doctora vas a encontrar los links, por si es que tú quieres una cita, ella da consulta desde luego, entonces ahí puedes tener los links para que vayas, la busques, veas y puedas ser paciente de la doctora. En el caso de nosotros, ya saben que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales, tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos YouTube también. Ahí nos pueden buscar en las redes sociales de Medical Corporation y de André Productos. De todos modos, tanto los perfiles de la doctora como los nuestros, para los que están en YouTube, van a estar acá en la cajita de la información para que vayan y nos sigan directamente por allá. Creo que eso sería todo. Doctora, una vez más, muchas gracias por este episodio. Gracias por invitar. Y recuerden, como siempre les digo, un podcast no sustituye su cita con un especialista. Hasta la próxima. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @Medical Group Oficial y en nuestro canal de YouTube @Medical Corporation Group. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para enterarte de nuevos episodios. Te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como @AndreProductos. El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.